¿Has padecido de infección por la bacteria Helicobacter pylori en tu estómago? ¿Por qué vuelves a infectarte frecuentemente a pesar de haber tomado el tratamiento indicado por tu médico? Existen varios motivos porque un paciente agarre la bacteria o se infecte con la bacteria varias veces. ¿Cuáles son las causas principales? Bueno, número 1, que el paciente no lleve la dieta adecuada que el médico le indica, que es comer alimentos saludables, alimentos que no estén contaminados con la bacteria. Nosotros recomendamos a nuestros pacientes que tratamos por Helicobacter pylori que eviten consumir alimentos fuera de su casa, y cuando lo hagan, que sean de lugares que realmente sean confiables desde el punto de vista de higiene. De preferencia que no consuman verduras frescas, jugos naturales fuera de casa. Y que los alimentos que consuman en su casa los preparen adecuadamente, especialmente las frutas y las verduras, ¿verdad? Que sean cocinadas o desinfectadas con cloro o nitrato de plata. Eso mata a la bacteria. Esa es la primera causa. La segunda causa es que en la familia esté el foco infeccioso. Si ponemos un ejemplo, que sea el papá o el esposo, la cabeza de la familia, la que está contaminada, pero la esposa también padece la infección, pero no tiene síntomas. Si solo tratamos al papá o al esposo y no nos informamos si en la familia hay más personas contaminadas, entonces este papá se va a volver a contaminar, ¿verdad? Y no solo eso, si hay niños en la casa que dependen de que la madre les dé o les prepare sus alimentos, también van a estar contaminados. Por eso en esos casos nosotros recomendamos que los demás miembros de la familia, especialmente cuando el paciente es niño, también se investiguen, que se hagan el examen de la bacteria, ya sea por muestra de heces o el test de aliento, para identificar quién es el que está contaminando a los demás miembros de la familia. Y en tercer lugar, como causa de que el paciente se esté enfermando frecuentemente, a pesar de que se están aplicando el tratamiento de antibióticos, es precisamente que el antibiótico que se le indicó no mate adecuadamente la bacteria. Ahí es cuando tomamos los médicos otras medidas. Hay pacientes que van 2, 3, 4 veces de tratamiento y siempre vuelven a salir contaminados, y no solamente eso, sino que también tienen síntomas de gastritis, que es lo que provoca la infección por la bacteria. Recuerden ustedes que la bacteria Helicobacter pylori, cuando la infección es crónica, hablando de más de 10 años, el paciente puede presentar cáncer de estómago. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros los médicos indicamos a los pacientes que tienen infección por la bacteria Helicobacter pylori y que además tienen gastritis? Hoy en día hay cierto dilema donde algunos médicos y algunos países no tratan ya a los pacientes que tienen la bacteria pero que no tienen síntomas, sino que dependen de los síntomas. En lo personal prefiero erradicar la bacteria de todos los miembros de la familia para que no sean fuentes de contaminación a los pacientes que sí tienen síntomas, ¿verdad? Para que se corte el ciclo de infección. Aspecto que no va a suceder, no se va a lograr si todos los miembros de la familia no hacen el tratamiento preventivo adecuado. Lo ideal es erradicar en toda la familia y que mantengan los cuidados
y la higiene adecuada al consumir sus alimentos. Ahora, si el paciente tiene síntomas, que ardor de estómago, que tienen dolor en el estómago cuando consumen sus alimentos, tienen reflujo, amargosidad en el paladar, entonces ese paciente ya tiene una gastritis, no solamente tiene la infección. Entonces hay que tratar su gastritis con el medicamento respectivo, puede ser un lansoprazol, esomeprazol, ¿verdad? A veces usamos antiácidos, sucralfato, etc., ¿verdad? Más la dieta apropiada, ¿verdad? Alimentos con poca grasa, sin irritantes como mucho condimento, o sodas, café, alcohol, todo eso aumenta la irritación en el estómago. Y además de eso, tenemos que tratar la bacteria. Personalmente prefiero desinflamar primero el estómago y 10, 15, 20 días después damos el tratamiento de la bacteria para que el paciente pueda tolerar los antibióticos. Ahora, ¿qué sucede cuando el paciente se vuelve a enfermar? Y él tiene todas las medidas en casa y fuera de casa y se vuelve a contaminar. Entonces uno sospecha que tiene una resistencia a los antibióticos. Entonces ahí es cuando tiene utilidad la biopsia a través de la endoscopía del estómago para hacerle un cultivo por la bacteria Helicobacter pylori. Así como cuando tomamos muestra de orina y la mandamos al laboratorio para que le hagan un cultivo y que le sirve a uno para identificar qué tipo de antibióticos es que mata la bacteria efectivamente. Entonces, de igual manera, la endoscopía se hace para tomar pequeñas porciones de estómago, de la mucosa del estómago, para poder mandar a hacer el cultivo e identificar exactamente cuáles son los antibióticos que matan la bacteria. Y el médico clínico define exactamente, ya con un poco más de precisión, exactamente cuál es el antibiótico que tienen que utilizar. ¿Cuál es la ventaja que tiene hacerse la endoscopía en estos pacientes? Que además de que tomamos biopsia, entonces también lo que hacemos es verificar que no tenga otro problema, que puede ser una esofagitis, que no es más que una inflamación de la mucosa o la superficie del esófago por el reflujo que presenta los pacientes cuando hay gastritis, para identificar si hay gastritis como tal y para identificar también que no tenga una úlcera o un tumor en el estómago. Ahora bien, hay pacientes que usted le hace la endoscopía y no encontramos mayor problema, ¿verdad? Entonces, muchas veces el paciente tiene una infección en el intestino, en el estómago por la bacteria y no hay gastritis realmente importante. Entonces ahí ya uno evalúa las posibles causas de la gastritis y es cuando tiene que ver los problemas disfuncionales, como aquellos pacientes que tienen problemas de ansiedad o de cuadros depresivos. ¿Cómo entonces se realiza una endoscopía del estómago? Siempre que uno le va a hacer una endoscopía del estómago, en lo personal yo tengo ya 10 años de experiencia en hacer endoscopía de estómago y de colon. Siempre solicitamos a los pacientes que nos hagan algunos exámenes preliminares para identificar que no tengan ningún problema en la coagulación. Recuerden que este examen de preferencia lo hacemos sedado el paciente, o sea, dormidito. Le ponemos un medicamento para que esté como dormido, unos 15, 20 minutos, mientras nosotros exploramos la vía digestiva, porque es un poco molesto hacerlo sin sedación. Y como tenemos que tomar biopsia de la mucosa gástrica, entonces al tomar la biopsia aparece un poquitito de sangre y si el paciente tiene problemas de coagulación, prácticamente vamos a tener un sangrado que no lo vamos a poder controlar. Entonces siempre pedimos algunos exámenes preliminares y va a depender de la edad. No es lo mismo que hagamos una endoscopía
con sedación en un paciente de 30 a 40 años que en un paciente de 70 a 80 años, donde ya vienen asociadas enfermedades como diabetes o azúcar en la sangre, hipertensión arterial y cualquier otro tipo de enfermedades que compliquen el procedimiento durante la sedación. Usualmente es un procedimiento bien tolerado. El paciente usualmente no recuerda lo que pasa, lo que ha pasado y no pasa nada. A veces algún pequeño malestar, que es por donde uno introduce el endoscopio, ¿verdad? Pero nada más. No duele cuando le toman las biopsias, que es cuando arrancan pequeños pedacitos de la mucosa estomacal, no se siente nada. El paciente puede comer lo usual que él consume después del procedimiento. El Hospital Infantil y Médico Quirúrgico estamos preparados para brindar este servicio. Hace ya 10 años que lo realizamos y hemos tenido buen suceso en la mayor parte de los procedimientos que nosotros hemos realizado, tanto en endoscopía gástrica como en endoscopía de colon. Así que espero que este pequeño podcast haya servido para ilustrar un poquito más sobre este tema. Estamos a sus órdenes, el doctor Carlos Troches les saluda.